Muy buenas amigos, esto es La Derecha Ataca, pensamiento crítico en tiempos neolíticos. Hoy con una visita muy especial. Una breve introducción. Pues si vamos analizando los distintos frentes que tiene el progresismo o el marxismo cultural o la agenda globalista en general, vamos a ver que existe una cuestión y un objetivo de fondo en todos ellos, que es el ataque sistemático a la identidad del hombre, tanto la identidad espiritual como cultural y hoy incluso biológica con la cuestión de género. En general, como vemos, se ataca a la religión directamente o a veces creando falsos antagonismos entre religión o cristianismo y cultura o ciencia, etcétera, y se va criminalizando sus instituciones, como la Iglesia Católica, por ejemplo, con la cuestión de las leyendas negras. Y se ataca, por supuesto, a la patria, ¿no? El sentido patriótico y a la familia. Es decir, que se atacan los tres pilares básicos y vitales de cada hombre, que es Dios, patria y hogar, y así lo entendemos nosotros. Y para abordar esta cuestión del patriotismo como virtud, y me parece que la mejor persona con la que podemos hablar acerca de ello es Juan José Gómez Centurión. Para las personas de otros países que no lo conozcan, además de ser licenciado en Ciencias Políticas, es un ex veterano de guerra de Malvinas, condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, nada menos que la más alta distinción otorgada por el ejército argentino. Y bueno, tenemos la gracia, incluso en la Argentina, de contar con su partido político NOS, que promueve justamente todos estos valores de Dios, patria y familia, y con quien yo personalmente me siento identificado. Así que, Juan José, te agradezco mucho por estar en este programa. Sé que estás con una agenda muy apretada, así que realmente estoy muy, muy contento de tenerte aquí hoy. Cristian, buenas tardes. Es un placer estar con vos y muchas gracias por darme participación en este ciclo, en este programa. Bueno, vos creo que has hecho una introducción que huelga demasiados comentarios, digamos, ¿no? Hoy el hombre moderno o posmoderno se enfrenta a opciones de hierro, digamos, ¿no? O el fenómeno global o el fenómeno identitario que tienen las personas con su comunidad, con su historia, con su tradición, con sus costumbres, con sus creencias. Y esa es la puja que estamos viendo hoy en el mundo. El sentido pacífico, como muy bien decís vos, específicamente acá en Argentina, ha sido atacado en los últimos 40 años en forma sistemática. Primero que Argentina, a partir del año 83, distintos gobiernos van a insertar primero dentro del esquema de la democracia y después adentro en forma violenta a partir de los 90 dentro del esquema de la cultura global. El globalismo en la Argentina, además de otros problemas como es el fenómeno cultural que vos acabás de relatar y definir con mucha precisión, patrones estandarizados en el mundo de una cultura global que promueve el aborto, la ideología de género, absoluta ausencia de identidad con cualquier valor o principio de carácter autóctono, ha tenido la destrucción económica de Argentina, la inserción de Argentina dentro del esquema de la División Nacional de Trabajo Global, aniquiló la producción en la Argentina y junto con la producción aniquiló el trabajo. Entonces, se dan estos dos fenómenos, ¿no? Este fenómeno de cultura global y esta cultura política socialdemócrata que hace del Estado el principal actor de la Argentina, por supuesto, un Estado absolutamente devaluado, solamente un administrador de la caja del gasto político. Que son muy con pinceladas gruesas y después vamos por algunos de los temas. Ahora, lo que vos muy bien decís es que en Argentina, como en el mundo, está surgiendo este tema global y vuelven a aparecer los proyectos de nación, vuelve a aparecer el sentido de patria, con la identidad y el sentido de patria que es el alma de una nación, digamos. Si la nación es el cuerpo, la patria es el alma. Y esa alma es absolutamente distinta en distintos lugares del mundo. Argentina, nosotros decimos claramente que ese fenómeno supraindividual que vincula el pasado de nuestros padres, las glorias pasadas
las epopeyas de construcción de la nación con el futuro de los argentinos que todavía no conocemos. La patria es aquello que a los seres humanos, a los niños seres humanos perdidos adentro del cosmos, nos transforma en sujetos históricos. Somos sujetos históricos porque pertenecemos y tenemos la identidad de una patria. Y a la patria, como decía José Antonio, se la ama como la madre, digamos. Se la ama porque uno, no porque es linda, no porque es bella, no porque haga buenas comidas, sino a la madre se la ama porque es uno y porque le dio la vida. Y la patria es el lugar donde que nos dio nacer. La patria es el lugar donde Dios nos hizo nacer por algún misterio de naturaleza solamente divino. Y la patria tiene una entidad de carácter espiritual. Y lo que Argentina ha perdido es su espíritu. Argentina hoy es un cuerpo enfermo, deteriorado, adicto y encima con un alma destruida. Y es imposible volver a restaurar el cuerpo si no, primero, no volvemos a despertar el alma, que es el sentido de la patria. Nosotros pertenecemos a esta patria, somos descendientes de personas que han combatido por esta patria. Tenemos entre los habitantes de la República Argentina que caminan con nosotros gente que ha defendido no solamente en Malvinas, en el monte tucumano. Tenemos de todos los días delito, contra un montón de amenazas, el crimen. Entonces, lo que nosotros decimos es imposible restaurar el cuerpo si no restauramos primero el alma. Y restaurar, en el sentido más absoluto, cuando uno busca restaurar, o un especialista busca restaurar un cuadro, no busca pintar un cuadro nuevo. Lo que busca es entender el espíritu del cuadro, cuál es la idea que tenía el autor, el pintor original, volverle a dar los mismos colores, volver a dar los mismos temas y renovar eso que parecía deteriorado. Y esta es la tarea que tenemos por delante. Y lo primero que hay que hacer es renovar nuestro espíritu patriótico. Perfecto, o sea, podríamos decir que es básicamente también una lucha por la identidad, en los tres sentidos que decíamos, espiritual, cultural y también, por supuesto, la identidad patriótica. ¿Es posible, vos creés o coincidís conmigo en que el imperialismo ahora no es tanto, digamos, geopolítico, político, sino más bien cultural? O sea, que van tomando prácticamente todas las instituciones, todos los estamentos culturales y a través de ahí, bueno, van queriendo socavar, ¿no?, la identidad de cada argentino y esto, bueno, esto sucede a escala global. Es decir, que es una guerra, me parece, por la cultura, a través de la contracultura, y lo que pretende promover esta contracultura es, de algún modo, ir confundiendo la identidad del hombre, ¿verdad? Y me parece que el argentino ha perdido, en general, el sentido patriótico. Pero es posible que haya ahora, no sé si vos coincidís en que hay una reacción, de algún modo, de esta nueva derecha, no sé si vos coincidís con la terminología de nueva derecha para referir a esta reacción conservadora, cristiana, contra este, digamos, despotismo del progresismo. Es muy interesante, Cris, que decís, y tiene varias partes, ¿no? Vos fíjate que el fenómeno global empieza como una herramienta geopolítica. Esto es muy discutible, digamos, y yo con mis amigos que se dedican al estudio de la geopolítica lo discuto mucho, y a veces con no muchos acuerdos. Pero el fenómeno globalista empieza como una herramienta, de alguna manera, de acomodar el mundo de los Estados Unidos, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín y el fenómeno de la desaparición de la polarización, Estados Unidos lanza esta herramienta del globalismo como una de naturaleza económica, ¿no? Construir en el mundo mercado, con una división del mercado, por supuesto, manejada y dibujada por los Estados Unidos, y el globalismo se transforma en un monstruo con vida propia, ¿no? Fíjate lo de Trump enfrente al fenómeno global. ¿Qué es lo que empieza a pasar? El globalismo se transforma en un fenómeno financiero. El capitalismo se transforma de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero. Y las finanzas empiezan a ser internacionales. Y es un monstruo que empieza a tener vida propia y que ya hoy tiene una entidad de naturaleza geopolítica. Porque en esta alineación del mundo, en una modalidad del mercado,
manejada por el sistema financiero. En esta división del trabajo manejada por el sistema financiero, lo que debe imperar es una sola modalidad cultural, porque lo que se opone a ese mercado y lo que se opone al avance del fenómeno global son las culturas endogámicas de cada lugar, con el fenómeno de patria y con el fenómeno de nación. Entonces, este fenómeno de alineación de cultura choca contra los fenómenos nacionales. Estos últimos 10 años que empieza a haber reacción. Empieza a haber reacción en Europa, empieza a haber reacción en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en un montón de lugares donde los países empiezan a decir, los países europeos lo dicen con mucha claridad. Vos leés los autores franceses y te dicen con mucha claridad. Esto es un fenómeno de uniformidad cultural que en definitiva lo que esconde es un proyecto de naturaleza financiero global. La globalización en el mundo en los últimos 30 años ha traído el mayor nivel de desigualdad y de inequidad que conozca la historia de la humanidad, digamos, ¿no? En donde se ha generado un fenómeno de concentración de riqueza fenomenal y un fenómeno expansivo de pauperización a lo largo del mundo, con una dirección internacional del trabajo que solamente le responde a los mercados financieros. Entonces nos han hecho creer que ha desaparecido el trabajo en el mundo. Desapareció en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, pero en China no. En China se cuantifica todos los años la mano de obra ocupada. ¿Por qué? Porque el sistema financiero tiene la maquila del trabajador chino que cobra una miseria, que además de eso no tiene derechos laborales, que además en un mundo absolutamente totalitario, donde la relación Estado-sociedad es de disciplina social. Entonces, fenómeno, empiezan a surgir movimientos en todos los países que se le dio por llamar la nueva derecha. Yo esta división de izquierda y derecha siempre me pareció muy confusa. En la Argentina es más confusa todavía, pero yo lo llaman algunos autores fenómenos soberanistas, ser soberano. ¿Por qué? Este es un hecho histérico de identidad con respecto al lugar, a la tierra, a las costumbres solamente. ¿Por qué es importante el tema del soberanismo? Porque el ciudadano controle las cosas que pasan, las que se dictan, y pueda tener control de su propio, y no que las normas las dicten desde organismos internacionales o señores que sentados en Europa miran el mapa y dictan normas. Entonces, la soberanía tiene que ver también con un tema de control ciudadano. Los países que realmente son soberanos, los ciudadanos tienen control sobre lo que pasa. Entonces, el soberanismo hoy no solamente tiene el tema identitario, el tema de control del propio territorio, de sus propios recursos, de sus propios proyectos, que es importante, sino además se le agrega el tema que el ciudadano pueda controlar el cuerpo de la política. No vengan las normas dictadas desde afuera por burócratas internacionales, de organismos internacionales que uno no sabe ni dónde están. Capo, muchas veces tienen más, digamos, ahora más prevalencia los tratados internacionales por su jerarquía constitucional que las propias leyes, es decir, que son formas de ir avasallando la soberanía de las naciones, ¿verdad, Juan José? Sí, bueno, hay países que no lo hacen. No, yo a esto no me someto. La Constitución del 94 adhiere, claro, por arriba de la Constitución, tratados nacionales por una voluntad propia de los argentinos en los constituyentes, digamos, ¿no? Además de que fue una constitución de cuño y de corte absolutamente socialdemócrata, que diseñó y generó un Estado absolutamente inservible, con una capacidad de acción sobre los temas importantes del país, pero eso es otra materia, digamos, ¿no? Pero el hecho de colocar los tratados internacionales por arriba de la Constitución es un tema de los países, de los gobernantes y de los políticos, y en este caso de los políticos argentinos. No todos los países han hecho lo mismo. Argentina ha llegado, Cristian, en este fenómeno de entrega al fenómeno global,
creo que somos el único país del mundo, la ley de migración, definimos la migración como un derecho humano. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Es el colmo Claro. del populismo entregado al fenómeno global, digamos, ¿no? Porque el Es fenómeno verdad, global es, mire, la migración tiene que ser masiva, tiene que ser espontánea, y normalmente está guiado por lo que nosotros necesitamos. es que es así, vos fíjate, yo hace poco, bueno, hace unos meses había estado en México, y los propios mexicanos, yo tengo muchos amigos en México, y muchos se quejan, ¿no?, de la posición estadounidense con respecto a la migración clandestina, pero el propio México tiene leyes muy duras y muy estrictas y rigurosas de migración, por ejemplo, con sus países limítrofes, con Guatemala, o sea, todos los países, como vos decís, tienen restricciones que son saludables y sanas, pero tienen incluso aquellos países que después se quejan de los países más grandes que no lo dejan entrar. Y me parece que es algo lógico. Y es verdad que Argentina, acá entra quien quiere. Bueno, a las normas las tiene Bolivia, por ejemplo. Vos te querés radicar extranjero, pagar un canon, determinadas condiciones, no tenés que tener antecedentes penales, tenés un bajo o un tenés que pagar un seguro. País del mundo las tiene, menos Argentina. Argentina dijo, malinterpretando la cláusula constitucional que Argentina es un país abierto siempre a los hombres y a las mujeres del mundo para habitar nuestro suelo, pero dentro de normas. Cualquier norma constitucional tiene reglamentaciones, digamos, no es que no tenga reglamentación. El derecho a transitar tiene reglamentaciones, vos no podés circular a 280 kilómetros por hora. Todo derecho constitucional está plasmado en una ley, está plasmado en regulaciones, cómo se regula ese derecho. Bueno, la migración no está regulada. Es un derecho humano, con lo cual cualquier persona del mundo, con cualquier antecedente y con cualquier intención, puede radicarse en la Argentina sin ningún control. Bueno, esto es, digamos, un ejemplo de los cientos que podemos explayar en cómo en décadas en la Argentina se ha venido destruyendo un proyecto y se ha cancelado un proyecto de nación en la Argentina que había sido exitoso por 150 años, con problemas, con defectos, con virtudes, pero un proyecto de Sí, nación sólido, estable y que había asombrado al mundo. Lo cancelaron durante décadas y lo vienen destruyendo durante décadas. y esta, Juan José, esta inmigración descontrolada, digamos, tiende también a disgregar, ¿verdad?, la propia sociedad e identidad de la nación. Digo, yo me fijo, pienso en el caso de Europa, fíjate la cantidad de musulmanes que hay realmente, y bueno, los problemas grandes que están teniendo, porque estas personas pretenden básicamente diluir la identidad de la Europa cristiana. Y bueno, Bueno, ahí están los ahí resultados. Realmente la situación en Europa es catastrófica. ahí hay dos temas que me parece que son muy importantes. Por un lado, los países europeos, con esta onda demócrata, abrieron irrestrictamente la inmigración y por otro lado, destruyeron con las normas abortistas durante décadas su propia población. Con lo cual, hoy se sienten invadidos, claramente. Ahora, el caso de Argentina, fíjate vos, Argentina con menos de 1 millón de habitantes recibe 4,5 millones de inmigrantes en un proceso de 80 años. ¿Y cómo lo hace? Nunca Argentina vio diluido su identidad nacional o su proyecto nacional de migración masiva. Recibió que casi quintuplicaba su propia población, con educación, con el servicio militar, con un Estado inteligente, hablaba el proceso migratorio. Hay a ver, mucha gente lo conoce, en el puerto, el Museo del Inmigrante, y ahí se van a sorprender porque era el proceso de selección, del proceso sanitario, el proceso de educación, el proceso de adaptación, enseñanza del idioma que se le hacía a los inmigrantes que llegaban al puerto antes de mandarlo a una colonia con un burro y con un arado que quedaba en la otra punta de Argentina, a lo mejor, ¿no? Entonces, digo, si
Argentina es un país que tiene una población que es ínfima en relación a su territorio. Y encima, ahora se le agrega con el aborto, toda la cultura abortista que va a terminar de achicar nuestro índice de crecimiento vegetativo. Argentina debe ser un país que debe promover una política migratoria para que vengan a la Argentina a trabajar todos aquellos habitantes del mundo que nosotros seleccionemos para que vengan, digamos. La inversión no es mala. El tema es cómo lo encara una sociedad a través de su Estado y a través de los gobernantes, si en forma inteligente o en una forma boba. Y en las últimas décadas lo que hemos visto es un Estado bobo con gobiernos bobos, digamos. Claro, o sea, hay que hacerle entender a la gente de a pie, que no es lo mismo xenofobia que, digamos, una acción razonable de distinguir lo que es mejor para el país, ¿verdad? Porque la gente muchas veces no distingue y cae en estas categorías y en estas falsas disyuntivas. Cuando la política argentina habla de xenofobia, cuando Donda xenofobia, lo que está copiando es el manual globalista de los países europeos. Argentina es un país que no tiene ningún tipo de xenofobia. Acá han venido árabes, tanos, gallegos, de todos los países del mundo a habitar este suelo con distintas creencias, con distintas etnias, con distintos idiomas. Y han ido detrás de un proyecto de nación. Y han convivido históricamente, digamos, ¿no? Vos vas al barrio de Buenos Aires y hay un rabino hablando con un imán en una esquina. Con lo cual, nunca tuvo odios raciales, Sí, sí, nunca sí. tuvo odios étnicos. Esto es absolutamente tilingo que ha traído el fenómeno de los políticos globalistas, digamos. Pero Argentina, nosotros nos hemos creado sin ningún tipo de discriminación de ninguna naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque Argentina tenía un proyecto de nación exitoso y era capaz de atraer inmigrantes, era capaz de contenerlos, y era capaz de darles una bandera bajo la cual cobijarse, un suelo que amar y un futuro para sus hijos. Y esto era Argentina. Argentina fue un país que sorprendió al mundo, digamos. Bueno, todo eso lo han destruido. Sí, por algo después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina era uno de los 3 países elegidos por los migrantes de todo el mundo para venir. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad cierta de que sabían que iban a prosperar económicamente y en 1 o 2 generaciones ya tenían hijos profesionales, ¿verdad? Es un fenómeno que se dio creo que únicamente en Argentina. La primera opción era Estados Unidos, pero ellos eran mucho más rigurosos que nosotros para la entrada y por eso terminó viniendo la cantidad de europeos que vino acá y prosperaron en 1 o 2 generaciones, ¿verdad? O sea, eso muestra justamente que este país siempre ha abierto la puerta a todos. Nosotros decimos que esos valores, aquellos valores, el valor del institucional, el valor del orden público, el valor del trabajo, el valor de la producción, hicieron un país exitoso. Y eso es lo que nosotros decimos, los argentinos ya lo hicimos a esto. No es que tenemos que intentar receta que nunca la probamos. Esta receta ya la probamos y hay que volverla a implementar en la Argentina para hacer de la Argentina un país próspero, un país desarrollado y un país con un futuro para todos nuestros nietos, digamos, ¿no? Totalmente. Juanjo, si vos crees, además del tema este de la inmigración, ahora hablando de fronteras para adentro, que puede haber algún peligro, digamos, cierto de ese secesionismo o de parte de estos grupos separatistas, como por ejemplo los mapuches, digo. Y hay tentativas, por supuesto, de que estas comunidades tengan ciertas atribuciones propias independientes de las leyes del gobierno provincial o nacional. ¿Vos crees que esto puede prosperar, que llegó para quedarse? Por ejemplo, en Bolivia son estados plurinacionales, ¿verdad? Donde ellos tienen sus propias leyes y bueno, es una forma de ir desintegrando territorialmente y culturalmente la nación. ¿Vos creés que esto aquí en Argentina puede darse? No, a ver, el fenómeno, yo lo llamo el fenómeno de los mapuches autopercibidos, porque la mitad son estudiantes de sociología de la UBA, digamos, ¿no? Este es un fenómeno que en Argentina surge casualmente en el año 2010, el mismo año que Gran Bretaña decide encarar con el tema Malvinas el tema de
la autodeterminación de los pueblos, la política de autodeterminación de los pueblos. Y hace un referéndum en el año 2010 de los 1.700 habitantes de las Islas Malvinas que querían autodeterminarse y que elegían formar parte del Commonwealth con Gran Bretaña. Ese mismo año, en un estudio de Londres, la primera es el RAM, surge el RAM como la organización mapuche, y no del lado donde viven los mapuches, que es Chile, del argentino, justamente. Porque el RAM no está en Chile, claro. el RAM está solamente en... Obviamente, este fenómeno se instala a 150 kilómetros de Vaca Muerta, como surgen siempre todos los conflictos étnicos que has visto en los últimos 40 años en el mundo han sido originados. Son pequeñas fósforos que se encienden en un polvorín que normalmente siempre están arriba del gas del petróleo, siempre. Y que obviamente los gobiernos han ido aceptando como un fenómeno que tienen que aceptarlo, con el cual tienen que convivir. Tanto es así, el primer izamiento de la bandera mapuche en San Martín de los Andes, en el año, no recuerdo si es 2011 o 2012, estaba presente el actual ministro Rossi, que era ministro de Defensa. Ministro de Defensa en territorio nacional, presenciando la izada de un pabellón, en lugar del pabellón nacional, la bandera de una organización que reclamaba territorio. Una cosa insólita, digamos, ¿no? Que solamente ocurre en la Argentina. Sí. Ahora, yo creo que el conflicto étnico de los mapuches o de los mapuches autopercibidos no tiene demasiado futuro. Basta con que haya un gobierno que imponga la ley, como es la obligación de todo gobierno hacer cumplir la ley e imponer la ley. El deber de los funcionarios es hacer que la ley se cumpla, no interpretar la ley. Con un gobierno que haga cumplir las leyes en Neuquén, la provincia de Neuquén, la justicia de la provincia de Neuquén le dio rango a los caciques, a los teóricos caciques mapuche, como primer rango de justicia. Los fallos de ciertos caciques de ciertas tribus son tomados como antecedentes legales. Es un disparate absoluto. El imperio de la ley debe ser en todo el territorio nacional. Y bueno, y ese disparate lo hemos visto con el famoso episodio de Maldonado. Hemos visto a los mapuches palpando de armas a la gendarmería y a la prefectura para que entren adentro de sus tierras, que además son usurpadas, ¿no? Por supuesto. Entonces, la Argentina es un país que está... Claro. Pasa que nadie quiere... en todo orden. Claro, nadie quiere pagar, veo, el costo político. Como decís vos, es algo tan sencillo como hacer cumplir la ley, pero evidentemente ningún gobierno autodefinido o autotenido como de derecha o de lo que fuera, nadie quiere pagar el costo político, a pesar de que todos saben que, digamos, no se puede seguir permitiendo estos demanes de estos grupos mapuches. A mí lo que tal vez me preocupaba era, más allá de la procedencia, que ellos tienen una página, como vos sabés, en inglés, en Estados Unidos, creo que tienen la sede en Bristol, pero creo que se ha descubierto que tienen conexiones también con grupos extrema izquierda. No sé si han recibido, yo escuché por ahí algún entrenamiento de la FARC o de ETA, tienen incluso creo que vinculación con algunos sectores de la Abuela de Plaza de Mayo. Digo, pero bueno, vos me decís que esto en definitiva no crees que tenga demasiado futuro. Vos sabés que es más duro en términos de violencia el movimiento mapuche en el sur de Chile que en Argentina. Y el Estado chileno, que es un Estado Chile es un país muy chico, pero con un Estado muy organizado, unitario, tiene control sistemático en los lugares del sur donde determinadas organizaciones mapuches generan desmanes. Y el Estado lo tiene bajo control. El Estado argentino no tendría por qué no tener bajo control el fenómeno de este fenómeno, digamos, que en el fondo termina en un fenómeno de reclamación de tierra, digamos, ¿no? En una interpretación del derecho que es absolutamente obtusa, que no tiene nada que ver ni siquiera con la fundación de la República Argentina y de la instauración de la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Va contra el derecho penal, va contra el derecho civil, va contra el derecho a la propiedad, va contra todo. Con lo cual el Estado argentino no tendría por qué no poder controlarlo. Ahora, vos hablabas muy bien del costo político. Entiendo. Yo no termino de entender cuál es el costo político de hacer cumplir las leyes.
Me parece que el deterioro y el descreimiento de la clase política argentina viene de ese fenómeno pseudo-populista que los gobiernos no quieren pagar el costo de hacer las cosas que tienen que hacer. Por eso que la clase política en la Argentina está absolutamente desprestigiada y es por eso que en las últimas encuestas, de los últimos 20 días, el 60% de los argentinos dice que no va a votar a ninguno de los frentes que han gobernado la Argentina en los últimos 20 años, ¿no? Algo está pasando. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que el sistema de caos de los mapuches, hay un momento dado que llega a Berazategui. Es imposible que no llegue. Y que el delito reinante en la Argentina tiene mucho que ver con ese Estado que no solamente no puede poner orden a los mapuches, sino no puede poner orden al delito. Entonces la gente se da cuenta de eso. Y lo sufre, ¿sabés quién, Cristian? Lo sufre mucho más. Por supuesto que lo sufren las personas que tienen tierras y que se las usurpan, pero lo sufre mucho más la persona, el laburante que se levanta a las 4 de la mañana y lo asaltan todos los días en la parada del micro o lo saltan arriba del colectivo, matando al conductor del vehículo. Y esa gente lo sufre mucho. Yo cuando camino la provincia de Buenos Aires y camino el conurbano, veo gente muy preocupada en materia de la seguridad familiar, ¿no? Hoy a los argentinos les preocupan seriamente dos cosas. Y mientras más precaria es su situación económica, más. El futuro de sus hijos y la seguridad de su familia. Son dos temas que hoy están instalados en la cabeza de la gente. Sí. ¿Sabés, Juan José, que esto lo he hablado con un amigo la otra vez, discutía, que yo le decía que en realidad el pueblo trabajador, es de derecha? Por supuesto que yo no hablo de esa parte rentada que va a los actos políticos, pero como vos decís, diste un ejemplo muy práctico. El tipo que se despierta a las 5 de la mañana, va a trabajar, lo asaltan, o incluso el taxista que le paran todo el tiempo, que no puede trabajar. Digo, es indudable que el tipo de, el hombre trabajador va a querer cierto orden y cierta disciplina que le puede dar la derecha. La derecha es una categoría elástica, ¿no? Pero un movimiento, por ejemplo, como el NOS, digo. Y yo también discutí con este amigo, no sé qué pensás vos, yo percibo muchas veces que el patriotismo muchas veces es más perceptible incluso en las clases populares o en las clases medias bajas, que tal vez en las clases medias altas o altas, donde prevalece tal vez cierta influencia de las instituciones que ya están cooptadas básicamente por el globalismo, el progresismo, etcétera. Bueno, eso de algún modo va modificando su pensamiento, pero en cambio el hombre trabajador, el hombre de los estamentos inferiores, no ha sido todavía, me parece a mí, totalmente envenenado por estas doctrinas e ideologías foráneas. No sé qué opinión tenés al respecto vos, Juan José. Sí, es muy, muy oportuno y muy finito tu comentario. Yo lo primero que creo, nosotros desde NOS lo que decimos es que no hay progreso posible, no hay desarrollo posible sin orden institucional. Sin orden no hay progreso. Esto es una ecuación matemática de cualquier país del mundo y también para la Argentina. La Argentina fue un gran país porque desarrolló un enorme modelo de orden institucional y de orden público, como base, digamos. Y después cuestiones de naturaleza económica, después viene el otro. Eso como primera instancia. Y sí, en general, la gente cuando menos tiene, siente un amor más profundo por su tierra, por su patria, por su suelo. También este fenómeno que ha generado la política de la concentración urbana, exagerada, desmedida, un monstruo con una cabeza fenomenal en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, tiende como a tener normas más cosmopolitas, pero donde viajás un poquito lejos de ese fenómeno cultural que es la gran ciudad y sus alrededores, digamos, inmediatamente sentís la patria en 2 minutos y medio, digamos. La gente ama su patria, ama su suelo, ama sus tradiciones, porque la gente desarraigada que ha sido traída por la política durante décadas de los lugares más recónditos del país a usurpar una tierra en el conurbano ha perdido su arraigo también. Y el patriotismo tiene que ver con arraigo, porque tiene que ver con las raíces, tiene que ver con que los seres humanos somos como una planta. Si nos cortan la raíz es muy difícil que nosotros podamos crecer. Entonces, donde vivís el arraigo, donde vivís el amor a las tradiciones, donde vivís el conocimiento del pasado,
que no solamente el pasado que te contaron, la historia que te contaron en la escuela, sino la tradición oral de lo que vos recibiste, de lo que te fueron contando, de la vida en familia. Bueno, ahí hay mucho arraigo y mucho patriotismo, ¿no? Pero es cierto, en general, en el mundo, digamos, las clases o los grupos más adinerados tienden a ser más cosmopolitas. Pero en la Argentina hay un enorme sentimiento patriótico que a veces está manifestado por ahí en cosas muy desordenadas como el fútbol, digamos, ¿no? Pero ahí ves el tema de la pasión por la bandera argentina, y lo que hay que volver a restaurar es eso, es el amor por la escarapela, el orgullo del 25 de mayo y el 9 de julio, de las fechas patrias, dejar de que las fechas patrias sean un feriado turístico, digamos. Lo mismo que las fechas religiosas, Claro, que sean realmente fechas donde se claro. para la actividad para recordar. Yo siempre digo lo mismo, cuando era funcionario público y me decían, yo le decía, bueno, listo, el 25 de mayo a las 9 de la mañana todo el mundo acá. Me decía, no, pero es feriado. No, es feriado, pero festejó el 25 de mayo. Entonces yo le decía, miren, San Martín no esperó el primer lunes después del feriado largo para dar la batalla de Chacabuco, la dio el día que tenía que darla, digamos. Claro. Entonces nosotros lo que podemos hacer es el 17 de agosto izar la bandera y recordarlo a San Martín, a las 9 de la mañana, como corresponde, izando la bandera. Pero bueno, estas son cosas que cuando uno las Bueno, dice, la gente dice, sí, la verdad que tiene razón. Pero claro, los padres de la patria no esperaron el primer día hábil o el día que no tenían nada que hacer para hacer las cosas que tenían que hacer. Hicieron el día que les tocaba, punto. Bueno, esto yo creo que es lo que hay que volver a trabajar en la Argentina, y yo cada vez que lo he trabajado he tenido una enorme repercusión en la gente. Ningún rechazo. totalmente de acuerdo, ¿no? Y hablando un poco también de del fenómeno y de cómo está enquistado ciertos valores en todo el pueblo en general, digo que la derecha es en realidad un movimiento integrador. Pues vos fíjate, a mí me hizo acordar, hablando con vos, el fenómeno de Trump, que el máximo caudal de votos, o una gran cantidad de su caudal de votos, venía justamente de clases o relegadas o de estamentos bajos o de las clases medias, medias bajas, mientras los liberales estadounidenses, es decir, los, digamos, izquierdistas más al estilo de la Escuela de Frankfurt, socialdemócratas, tenían el voto de otras clases. Por supuesto que hay excepciones en todos lados, pero te quiero decir que, digamos, tal vez esta nueva derecha, con Trump como ejemplo, me parece que es un poco más integrador y creo que es un nuevo sello que puede, creo que hay un antes y un después de Trump. No sé qué pensás vos al respecto. Sí, bueno, vos le llamás derecha, yo lo que digo es que el soberanismo no es una ideología, tiene que ver con la realidad de cada país. Entonces, como analiza la realidad sin ningún filtro ideológico, lo que tiene son respuestas reales. En el caso de Trump, le dio una respuesta inmediata al trabajador americano, que veía que las empresas americanas se radicaban en México para la maquila o se radicaban en China. El tipo le dijo, no, vengan a trabajar acá. Si ustedes no traen las empresas a trabajar acá, yo les voy a meter impuesto a la importación de los productos de ustedes, porque son productos importados. Eh, y el gran votante de Trump fue el redneck, digamos, el cuello colorado que estaba todo el día en el tractor en Claro. el centro oeste. ¿Por qué? Porque este fenómeno del soberanismo es un fenómeno de realismo político. No es ninguna de las dos ideologías, ni la liberal ni la marxista, que son previamente una ideología antes que el análisis de la realidad. Es un esquema teórico donde hay que hacer entrar la realidad adentro de la cajita del esquema teórico. Y el esquema teórico siempre salta, digamos. En general, el soberanismo parte de un análisis muy concreto de la realidad de cada país. Y por eso a mí me dicen, yo no tengo la receta, yo no sé lo que hay que hacer en Italia. Yo sí creo que sé lo que tengo que hacer en Argentina, digamos. Porque eso es el fenómeno soberanista. No es universal como la ideología. Los marxistas dicen que los principios de Marx regían para todo el planeta en forma universal, o el liberalismo cree en forma teórica que tiene principios que son de carácter universal y leyes de hierro. Nosotros lo que decimos es que cada país y real de la situación de un país, de su gente, de su historia, de su futuro, de sus proyectos, de sus costumbres, con lo cual tiene mucho más contacto con la gente real que cualquier fenómeno ideológico, digamos, ¿no? Por una cuestión simple.
Totalmente, totalmente. Sabes que me había quedado colgado cuando veníamos hablando de la cuestión de las fronteras, eh, que bueno, creo que es un hecho ya sabido que, digamos, la desatención que hay y la falta de instrumentos o recursos que tenemos para salvaguardar la soberanía nacional. Y creo que, por ejemplo, la falta de radares, etcétera. ¿Qué es lo que vos harías, Juan José, de ser presidente? ¿Qué se te ocurre a vos para, por ejemplo, ir salvando, protegiendo las fronteras, especialmente ahora que Argentina es una factoría de narcotráfico, de drogas? ¿Qué es lo que vos harías al respecto? Es muy simple, hay que blindar la frontera, sobre todo las fronteras más calientes. Primero hay que modificar la ley de inmigración, realmente favoreciendo al inmigrante que viene a trabajar en la Argentina. Segundo, hay que hacer un blindaje de frontera con todo el herramental técnico. Lo primero que hay que hacer es sacar a Gendarmería y Prefectura del conurbano, que es un fenómeno político por la falta de manejo del tema de la seguridad, y mandarlo donde tiene que estar, a la frontera. Prefectura, en la frontera, obviamente, con ríos, y la Gendarmería en la frontera seca, son elementos del Estado que han sido pensados para custodiar la frontera y para dar seguridad a la frontera. Y la frontera argentina, hay sectores que es conflictivo, digamos, y es complejo el blindaje, pero no es imposible. Para eso hoy hay obras de arte, inhibidores de cruce de ríos, y lo que hay que controlar es el contrabando, porque fundamentalmente en la frontera norte el contrabando está vinculado al fenómeno del narcotráfico. Vos muy bien decís, Cristian, Argentina ha pasado a ser un país de tránsito y de consumo a un país productor de cocaína para la exportación a Europa. Todas aquellas personas que niegan este fenómeno, porque el narcotráfico ha logrado en la Argentina una de las principales metas que tiene a nivel internacional, que no se hable del narcotráfico. Entonces, la huella de la cocaína que se produce en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y en el Gran Buenos Aires, la huella de eso es el Paco. No hay venta de Paco si no se produce cocaína, porque es tan bajo el precio del Paco que no lo puedes transportar. El costo logístico supera el costo del producto. Esto es así en cualquier lugar del mundo. O sea, donde vos detectás Paco es porque hay cocaína. Y cuando vos hablas con los pastores, con los sacerdotes, con todos aquellos que están en los lugares más modestos y más precarios del conurbano, te dicen con toda claridad dónde están la villa 1114 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Te dicen dónde están las cocinas. Entonces, Argentina la transformaron durante 10, 12 años en la plataforma de exportación de cocaína a Europa. Entonces, en el gobierno de Cambiemos se siguió la política de la DEA, del secuestro de cocaína. Que todos los manuales del mundo lo que te dicen es la política incorrecta, porque lo único que hace es regular el precio de la cocaína. Puede ser, pero es la política que nos pidió la DEA. Claro, pero la DEA trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, no para el interés de los argentinos. Entonces, cuando la cocaína de Argentina va a Europa, la DEA le importa tres beliles. ¿Por qué? Porque la DEA es un organismo del Estado americano que vela por el interés de los americanos, no por nuestro interés. No sé si soy claro con lo que digo, digamos. Entonces, hay que blindar la frontera, hay que Totalmente. hay que darle una guerra frontal al delito organizado en la República Argentina dentro del territorio. Durante los 4 años de Cambiemos y todavía no se ha logrado, no logro, es una cosa irracional, que se nombre al director de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad. Al delito organizado se lo combate con inteligencia criminal, sabiendo dónde opera, quiénes son, cómo son las conexiones, dónde vincula y dónde gestiona su dinero y sus finanzas. Es una cuestión simple, no es una cuestión compleja. Bueno, imposible. Todo el trabajo que se hizo teóricamente de secuestro durante los 4 años del gobierno de Cambiemos se hizo sin un director de inteligencia criminal. No sé cómo se hizo. Claro, todos sabemos cómo se hizo. Se hace con denuncias que mandan los mismos narcotraficantes, y son siempre los mismos 500 kilos de cocaína y de marihuana que dan vueltas. Esto es la política de secuestro, esto era la famosa política de secuestro
y esta es la famosa política de secuestro en Colombia, en el momento del narcotráfico. Bueno, son cuestiones de manual, pero te vuelvo a repetir, Cristian, la política argentina ha decidido desafiar la ley de la gravedad en la Argentina. Argentina es un país hoy que desafía la ley de la gravedad. Claro. Totalmente. No, y aparte no hay, digamos, partidos políticos decididos, por lo menos una vez que llegan ahí arriba, en combatir este tipo de cuestiones. Por eso yo por lo menos veo que no es una alternativa, realmente, una verdadera alternativa para esto. Y lo que veo también es que la legalización de las drogas, digamos, hay una gran, por lo menos demanda de lo que muestran en los medios, que siempre muestran lo que quieren, pero vos crees, viste que mucha gente habla de que si se legalizan las drogas, supuestamente como que bajaría el delito, cosas que son realmente incomprobables, y bueno, habíamos visto en otros países que no ha sucedido eso. Pero ¿qué posición tenés sobre el tema de la legalización de las drogas? Digamos, ¿qué argumento darías vos para decirles, mirá, de ningún modo? Claro, cuando vos manejas el mercado de la droga y sos monopólico, lo que querés es que se legalice, es obvio, digamos, ¿no? El fenómeno de la legalización de las drogas en ninguno de los países que lo han implementado ha traído ni una baja de la adicción ni disminución de la violencia. Hay que verlo en Holanda, donde se han instalado el grueso de las bandas productoras de droga química para todo Europa. El aumento del delito violento en Uruguay a partir de la legalización de la marihuana fue tremendo. Hay que preguntarle a los uruguayos. Es un disparate absoluto. Obviamente, siempre, este es el mensaje cultural, digamos, porque el fenómeno global tiene dos pinzas. El fenómeno financiero, formal, corporativo, por un lado, pero por otro lado el delito transnacional. Porque el delito se ha globalizado también, con actores de naturaleza global que han globalizado y han hecho una distribución internacional del trabajo del delito en distintos países y en distintas zonas. Entonces, ¿y por qué esto tiene que ver también el delito transnacional con el fenómeno global? Porque el delito transnacional en algún lugar lava la plata. Y el lugar donde la lava es el lugar donde el fenómeno financiero dice, este es un lugar donde se lava la plata. Y punto. No hay mucho para conversar. Entonces, el delito transnacional, ese mensaje lo tiene a lo largo de todo el mundo. Miren, esto es un fenómeno que va a pasar siempre, con lo cual, una vez que tienen monopolio, lo que quiere es legalizarlo. Pero es un disparate absoluto. La droga está comprobado en todas sus escalas, desde la marihuana hasta las drogas más duras, que generan disturbios conductuales sobre la persona que nadie los puede garantizar. Con lo cual, desde el punto de vista social es muy complejo. Además, porque cuando Uruguay legaliza la marihuana, lo que no decimos es que la marihuana viene de Paraguay y viene por tráfico a Uruguay. Paraguay se ha constituido enorme a través de una prueba muy exitosa con marihuana transgénica que hicieron los mexicanos, el gran productor de marihuana de Sudamérica y de exportación hacia el mercado europeo a través de la hidrovía, a través del río Paraná. Con lo cual, cuando Uruguay legaliza la droga, no dice de dónde proviene la droga. La droga viene de una producción que es hecha por bandas delictivas en el Paraguay y entra por tráfico a Uruguay. A mí me encantaría ver si alguien se opone a ese productor monopólico de marihuana, a ver qué le pasa. A ver si van a conversar o van a hacer un pacto de unión para generar el producto. Entonces, productos que son originados en negro, a través del delito, con economías en negro, ¿cómo los legalizás vos y los pasás al mercado en blanco? Esto es un disparate absoluto. Totalmente. Y aparte, bueno, el caso creo que más conocido tal vez sea el de Holanda, donde los propios progresistas tuvieron que recular e ir marcha atrás y tuvieron que poner ciertas restricciones a esta, digamos, legalización general de un montón de drogas. O sea, los propios progresistas evidentemente vieron que se estaba tornando eso en un caos total. Pero aparte de la peligrosidad, por lo menos que yo veo, es que al ser legal, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era chico,
gracias a Dios no probé ninguna droga por el miedo que mis padres me inculcaban y por la información que yo tenía. Ahora, si pasa a ser legal, bueno, va a estar mucho más accesible y ese miedo era sano que tenía el chico. Entonces ahora incluso se pone, se lo quiere promover como que es básicamente, es curativo para absolutamente todo. No digo que es un mensaje que no conviene. Es cierto, Cristian, porque la ley tiene un carácter docente en los habitantes de un país. Lo que la gente cree que es legal, normalmente cree que es bueno. Está pasando con el aborto ahora. Mucha gente empieza a decir, bueno, pero tan malo no debe ser porque es legal, digamos, ¿no? Bueno, el efecto de las drogas es el mismo. Claro. En Holanda llegó un punto dado que el gobierno en determinados lugares proveía jeringa y heroína para que por lo menos no se contagian de SIDA, y lo que hizo fue disparar las tasas de adicciones de la heroína. El problema de la droga no es un fenómeno de la demanda, el problema de la droga es un tema de oferta, como cualquier fenómeno del mercado. La droga se Claro. naturaliza en una sociedad cuando aumenta la oferta. Naturalmente, las sociedades no tienen demanda de droga. En cualquier lugar del mundo hay un lugar que vos sabés que en la noche, en determinados lugares, se vende droga. Ahora, el tema cuando se populariza la oferta y la oferta empieza en las escuelas a las 10 de la mañana, es un fenómeno que lo que va haciendo es generar adictos. Esto está estudiado por los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen asesores de marketing, tienen personas corporativas que asesoran cómo desarrollar el negocio. Y el tema de la droga, por eso es que hay que Sí, atacar la sabes que a oferta. mí, Perdón, porque la pero oferta aparte, necesariamente... no, perdóname, Juan José. No, adelante, por favor. Perdóname, Juan José, no me di cuenta, te crucé. No, a mí me No, causa gracia a veces los argumentos que utilizan estos presuntos antiimperialistas o muchos izquierdistas, ¿no? Para digamos, abonar la teoría de que, digamos, sería deseable la legalización de las drogas, cuando Inglaterra justamente les dio el opio a los chinos para poder básicamente conquistarlos y estupidizar esa sociedad, ¿no? Entonces quiero decir que evidentemente también es un arma de transformación, es un arma de conquista la droga, de algún modo. Y me parece que esto es sentido común. Si vos permitís la droga en la sociedad, creo que sos mucho más, quedás mucho más permeable a cualquier influencia o doctrina negativa, incluso a una invasión física, ¿no? pero muy buen punto. La guerra del opio es un ejemplo extraordinario de lo que estás refiriendo. Sí, es cierto eso. Pero además, en términos gubernamentales, yo esto lo he discutido, eh, en las últimas 3 décadas lo que hemos visto es un Estado que se ha dedicado mal, además, sin herramientas, gastando una cantidad enorme de dinero que debe haber ido a algún bolsillo de la corrupción, en el tema de los adictos. Y esa es una parte del problema. Es cierto que hay que atender a los adictos, pero lo primero que hay que frenar es la oferta, porque la oferta es lo que genera adictos. Porque si no, si te dedicas solamente con un falso humanismo a atender las consecuencias del fenómeno del narcotráfico, lo que vas a tener son cada vez más consecuencias. Hay que atacar la oferta en todos los ámbitos y con una guerra sin cuartel. Es la única forma de terminar con el problema. Qué bueno, no, clarísimo, clarísimo la posición y la explicación que das con respecto a la necesidad de jamás prohibir jamás permitir la legalización de las drogas. Lo que veo también, una parte, digamos, principal de tu discurso está siempre dedicada a enaltecer el bastión, diría, principal de la nación, que es la familia, ¿no? Más allá de la institución religiosa de la iglesia. Pero digo, siempre estás vos hablando mucho sobre cuestiones ligadas a la familia, a defender la familia. Esto creo que es digamos, una bandera principal, ¿verdad?, para vos. Claro, porque nosotros en este fenómeno real lo que creemos es en la complejidad de una sociedad. Y la sociedad es una trama de sociedades intermedias. Y esa primera sociedad intermedia fundacional entre el individuo, el Estado y entre el individuo y cualquier otro fenómeno, ese primer elemento es la familia. Y la familia es esa sociedad
donde los individuos aprendemos nuestras nociones básicas, aprendemos nuestros valores, aprendemos a relacionarnos, aprendemos el valor de la palabra, aprendemos el valor del trabajo, aprendemos el valor del ejemplo. Es el lugar donde los individuos se nos da protección de toda naturaleza hasta que estamos en condiciones de enfrentar el mundo y nuestros propios objetivos de desarrollo. Con lo cual, vos lo dijiste al principio, uno de los grandes mecanismos que ha tenido el progresismo en la Argentina es el ataque sistemático y el intento de desarticular sistemáticamente la familia, ¿no? Cuando vos ves, por ejemplo, la estructura de planes sociales, habla de hogares, no habla de familias. El hogar es un lugar, digamos, ¿no? La familia es el vínculo que vive adentro, es el vínculo espiritual que vive adentro de ese hogar, digamos, ¿no? Cuando vos ves la constitución, digamos, de todo el fenómeno de lo que se llama acción social en la Argentina por parte de la política, que en realidad es acción estatal, ¿no? Porque lo que termina generando son organizaciones estatales. Dicen, las organizaciones sociales que cortan la calle. Mentira, son organizaciones estatales porque están pagadas por el Estado. No son de la sociedad, no son genuinas de la sociedad. Claro, claro. Se les paga a los dirigentes y a la organización, y además a los integrantes. La familia, en ese sentido, es una sociedad intermedia absolutamente genuina. La familia se funda, se genera, se desarrolla por la voluntad de dos personas de decir vamos a constituir una familia y vamos a desarrollar a nuestra prole, digamos. Entonces, para nosotros la familia tiene un valor, tanto es así que nuestra propuesta en el diseño de Estado, para nosotros el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser el Ministerio de Familia, porque todas las políticas de desarrollo social deben tener un enfoque atinente a la familia. No dar un plan a la madre, no dar un plan al padre, no dar un plan al hijo. ¿Y sabes por qué lo hacen así? Porque los tres votan por separado, en distintos cuartos oscuros. Lo que hay que hacer es un plan de desarrollo de la familia, como una unidad, porque la familia es un factor de contención para todo el fenómeno social, sobre todo hoy en el desastre, en la catástrofe sociológica al cual han hundido la Argentina en las últimas 4 décadas. Más del 50% de los argentinos son pobres. Bueno, en esa situación límite, el último factor de contención es la familia, no es el Estado. Y vos analizás una cosa, Cristian. La última pandemia a nivel global nos trajo una enseñanza, creo que hubo derrotados y hubo ganadores, ¿no? Uno de los ganadores fue la familia. Cuando todo el modelo globalista empezó a no poder manejar, que nunca lo pudo manejar, al fenómeno de la pandemia, ¿a dónde mandó a los abuelos y a dónde mandó a los niños a refugiarse? A la familia. No las mandó a un organismo estatal, no las mandó a una escuela estatal, a los niños, a encerrarlos ahí para protegerlos. Cuando hay que proteger los niños, cuando hay que proteger los ancianos, cuando hay peligro de muerte, cuando hay que proteger la salud, te los mandan a la familia, porque es el único núcleo que los protege, ¿no? Yo creo que la familia ha sido, en este fenómeno pandémico, ha sido uno de los actores que ha tomado relevancia a nivel internacional, ¿no? Totalmente. Lo que veo tal vez que haya que hacer es desarticular por lo menos estos ataques a la familia que provienen ya del propio Estado. Digo que ahora está institucionalizado este ataque, cuando antes provenía tal vez de, no sé, ONGs independientes, pero ya cuando el Estado adopta como propia esta política, bueno, es más complicado incluso porque también se pierde la libertad individual, ¿verdad? Del padre para elegir la educación que le quiere dar a sus hijos, por ejemplo. Entonces, tal vez reducir en este sentido, no sé, las atribuciones del Estado o qué habría que hacer para vos, Juan José. Bueno, en el año 2019, en la campaña política de candidato a jefe de gobierno, uno de los carteles que nosotros denunciamos era un cartel que había una familia y decía familia, modelo a deconstruir. Después lo tuvieron que sacar, ¿no? Por el escándalo que se armó por ese cartel. Los ataques vienen desde los mismos gobiernos, en eso vos tenés razón. Y lo que hay que hacer para eso es ocupar el gobierno y dictar normas sanas en materia de defensa de la familia, reivindicar el derecho, como vos muy bien lo manifestabas, a la familia, a educar en toda materia de índole moral y reconocer a la familia como el gran educador. La escuela no es educar, la escuela lo que hace es instruir, lo que hace es conocimiento,
lo que hace es dar normas de sociabilización y de convivencia, pero el gran educador natural es la familia y son los padres. Y no hay otra educación que reemplace a eso. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con la educación? Lo primero que tenemos que hacer con la educación es volver a revalorizar la familia, porque es el gran educador. La escuela instruye, la escuela acompaña, la escuela da conocimiento, la escuela da sociabilización, da normas de comportamiento, pero los grandes valores, la gran educación, lo da la familia. Excelente, Juan José. Entonces, bueno, antes ya vamos una hora y yo no quiero realmente robarte más tiempo, pero antes de irnos capaz, ¿hay algún tipo de lectura, algún material que vos, digamos, recomendarías especialmente a los jóvenes o a la gente en general, digamos, para instruirse en este tipo de valores que nosotros defendemos? ¿Algún tipo de libro o autor en particular? Sí, yo no soy mucho de recomendar lectura, no soy un académico, soy un soldado y ahora soy un político, digamos, ¿no? Por más que he estudiado un montón de cosas, pero en mi naturaleza de lo que soy, los grandes valores orientativos en orden a la filosofía del ser y al realismo están en toda la bibliografía de Yenta, de Saqueria, y van a encontrar los jóvenes un lugar donde van a empezar a entender el valor de la realidad la diferencia entre ideología y realidad, ¿no? Porque ahí es donde está la esencia del problema, digamos, ¿no? Argentina es un país que está inundado de ideología barata, transmitida por mensajes de alguna red social, y lo que le falta a la Argentina es el valor del realismo llevado a la política. El análisis de lo que somos, el análisis de lo que fuimos, la herencia que recibimos, la responsabilidad que recibimos con esa herencia, y todo el proyecto de lo que puede ser la Argentina hacia el futuro. Ese es nuestro real ser, digamos. Y hay que volver a ese ser. Yo siempre termino muchas de mis charlas diciendo el general San Martín fue un soldado, fue nuestro libertador, y que muchas veces tenía pensamientos de una profundidad filosófica fenomenal, ¿no? Como esa frase que es tremendamente constructiva y además es tremendamente dura en cuanto a su sentido. Serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Y Argentina debe ser en su integridad territorial, debe ser en Malvinas, Argentina debe ser en su calidad institucional, en el orden institucional, en el orden público, en el valor del trabajo, en el valor de la producción, en el respeto al ciudadano, en el respeto de la familia, o si no, no será nada, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a todos mis equipos, hagamos que la Argentina sea. Hagamos lo que la Argentina sea lo que tuvo que ser siempre y dejó de ser, ¿no? Y en este sentido del ser me parece que es muy importante ahondar en todo el fenómeno del realismo, ¿no? Con pensadores argentinos muy profundos, además. Muchísimas gracias, Juan José. Te agradezco mucho el tiempo. Agradezco, la verdad, que nos estuvo un montón de gente acá interactuando, enviando mensajes. Perdón que ya no nos da el tiempo para ir mostrando algunos. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, Juan José. Muchas gracias por tu lucha patriótica. Y bueno, por supuesto, que viva la patria. Que viva la patria, Cristian. Gracias a vos por la invitación y que no sea la última, ¿no? No, por supuesto. Muchas gracias, Juan José. Un abrazo. Gracias a todos. Abrazo a todos, un gusto.